Buenas tardes, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Cuando estaba leyendo el título de lo que se implanta, o el islamismo, que es el título acuñado por un movimiento muy concreto, ¿qué es lo que se implanta, de cómo llega a Europa y cuál es la forma en la que se pretende implantar? Creo que son preguntas que hay que responder. Y para empezar, lo que se pretende implantar es una ideología muy concreta que tiene un nombre muy concreto, que utiliza la religión como manto, como pretexto, para tener un objetivo muy claro, que es alcanzar un poder o alcanzar el poder. Esta ideología, evidentemente, tiene un antecedente histórico que sería interesante también tener, aunque sea rasgos muy superficiales para conocerlo. Es una ideología que tiene un punto de nacimiento, tiene luego un desarrollo y luego una reedificación al final del siglo XIX, principios del XX, pero sobre todo en nuestra actualidad. Esta ideología nace sobre todo en la etapa de la dinastía abásida, durante el imperio abásida, el gobernador al-Mutawakkil en el siglo IX, entre el 821 y el 41. Por lo tanto, durante esos 40 años, este gobernante implanta una ideología, o los cimientos de lo que sería una ideología, y sería interesante saber en qué consiste la ideología y dónde están sus peligros. Esta ideología él sustituye una corriente que había predominante en la época, que es el movimiento racionalista mu'tazilita, y implanta la gente del hadith, que más tarde acabarían llamándose el salafismo. En el siglo IX aparece un autor que recopila gran parte de esa ideología, que también tiene tintes religiosos, pero realmente en el fondo es una ideología política y además de carácter totalitario. Y más tarde, este autor en concreto del siglo XIV, aproximadamente, es decir, 5 siglos después, que es Ibn Taymiyyah, es digamos, el ideólogo principal del movimiento salafista. El movimiento salafista a lo largo de los siglos prácticamente iba a desaparecer porque los palacios iban cambiando de corrientes cada X tiempo. Pero un punto de inflexión en el que renace de nuevo esta ideología y cómo llegaría a Europa es al final del siglo XIX, principio del XX, cuando cae el Imperio Otomano. Cuando cae el Imperio Otomano deja un vacío ideológico y hay dos movimientos, los movimientos nacionalistas y los movimientos, el salafismo como alternativa. Por lo tanto, el salafismo revive de nuevo, sobre todo en la península de Arabia y el norte de África, en Egipto, y ahí nacería un movimiento muy concreto que es la Hermandad Musulmana, que es la que llevará la voz cantante de esta ideología. El salafismo utiliza al Islam como instrumento para alcanzar el poder. Ese es el resumen de la ideología salafista. El problema es que tiene tintes de carácter medieval, totalitario, absolutista, pero que se escuda bajo un discurso religioso. Y veremos algunos ejemplos de esta ideología. ¿Cómo se articula la hermandad musulmana? Al principio del siglo pasado, en los años 20, los ingleses en Egipto ven que tienen un problema con un movimiento independentista panárabe, que es, en este caso, en el caso de Egipto, representado por el partido Al-Wafd, y buscan una alternativa para contrarrestar el peso de las políticas. Así que empiezan a apoyar este movimiento que en 1928 oficialmente se hace como una organización. La misma ideología también aparece en la península arábiga un poco antes, y cuando se descubre el petróleo en Arabia, pues se empieza a buscar, esta ideología encuentra quién la financia. Los rasgos de esta ideología, el salafismo, digamos que revive en esa época, cuando ya prácticamente en esa época nadie sabía quién era Ibn Taymiyyah. En cambio, hoy día sus libros están en cada rincón del planeta, incluso en gran parte de las mezquitas que hay en Europa. La hermandad musulmana entra en Europa mediante un conflicto que se contextualiza en el bloque oriental-occidental, es decir, la Unión Soviética contra el bloque de la Alianza Atlántica. Y algunos países como Egipto y Siria reconocen la división de la Alemania Oriental y por lo tanto apoyan la Alemania Oriental, y en contraposición la Alemania Occidental pues busca apoyar la oposición de esos países. ¿Quiénes eran la oposición de los países? La hermandad musulmana. Por lo tanto, ahí se les abre en los años 50 y 60 la puerta a la oposición
de la hermandad musulmana, considerándola un instrumento para contrarrestar los movimientos gobernantes en esa época en estos dos países principalmente. Ahí es cuando se comete el primer error, es decir, abrir la puerta de la hermandad musulmana como instrumento para utilizarlo para contrarrestar ese ataque por parte de algunos gobiernos árabes, en este caso el egipcio y el sirio. Digo que se comete el primer error porque no es la primera vez que se hace, que se cree que este movimiento se puede instrumentalizar o se puede controlar. Un error que ya cometió el presidente egipcio Anwar el-Sadat cuando, tras recuperar el Sinaí, pensó que para contrarrestar el movimiento socialista en Egipto, pues sería interesante apoyar al salafismo y la hermandad musulmana. Así que lo sacó de la cárcel y poco tiempo después ellos mismos lo mataron, ¿no? En ese famoso desfile donde ellos bajan y matan al presidente. El problema y la problemática de esta ideología es su total incompatibilidad con la vida actual. Todo aquello que escuchamos de defensa del matrimonio infantil, la cuestión de defensa de la poligamia, el sentimiento de superioridad respecto a los demás, la incompatibilidad de convivir con cualquier persona que no piense como yo, es decir, en definitiva todo lo que es, en el sentido político, una ideología totalitaria, son los rasgos característicos del salafismo, porque el salafismo sirvió como base, como sustrato ideológico a imperios que han oprimido sus propias poblaciones. Su discurso, gran parte de él es mitológico y por eso interesó a mucha gente, porque creían que se podía instrumentalizar, ya que él no cree en los nacionalismos, no cree en las fronteras, es una ideología transnacional y eso es lo que supuso un atractivo para muchas partes que creían que podían instrumentalizarlo. Cuando ya se asienta en Europa, el salafismo busca como objetivo las comunidades musulmanas, porque van a ser las comunidades musulmanas el objetivo donde el salafismo intentará encontrar adeptos y la población objetivo para poder instrumentalizarla y alcanzar con ella un tipo de poder. Sobre todo, tener peso e influencia. Así que su discurso va orientado especialmente a la comunidad musulmana. Y uno de sus objetivos es transmitirle a la comunidad musulmana de que es una comunidad que no pueden ser ciudadanos europeos en su entorno. Tienen que ser, de hecho, gente que se aísla de su entorno y que es imposible que pueda integrarse en su entorno. Ese es el discurso que transmite el salafismo a las comunidades musulmanas. Y por lo tanto les recuerda de que las sociedades europeas son sociedades que les rechazan y que son sociedades que no son compatibles con sus valores. De hecho, hay una fetua que sigue registrada a día de hoy de uno de los principales líderes ideológicos del salafismo y la hermandad musulmana, que es Yusuf el-Qaradawi. Yusuf el-Qaradawi es el presidente de unas instituciones europeas, que es el Consejo Europeo de Investigaciones Islámicas y Fetuas, que tiene sede en Dublín. Y él llama a las comunidades musulmanas a crear, como hicieron los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, guetos aislados. Así, tal cual, dice la fetua. Por lo tanto, ¿cómo pretende la hermandad musulmana implantarse? Pues buscando adeptos y seguidores e influyendo y adoctrinando a las comunidades musulmanas, aprovechando sus debilidades a nivel social, económico, cultural y sobre todo las cuestiones de un estado, pues cualquier estado de frustración, ya sea las nuevas generaciones o las generaciones anteriores. Generando un falso conflicto identitario y a través de ahí explotar todo el potencial necesario para aislar al individuo de la sociedad y atraerlo a un discurso que pueda para convertirlo en algo manejable. Por lo tanto, la clave del salafismo hay que entenderlo de forma rigurosa en su antecedente histórico, en su evolución, cómo renace y luego cuáles son los instrumentos que utiliza y cuál es la población objetivo y cómo repercuta luego eso después en el entorno social, sobre todo a nivel de seguridad ciudadana y a nivel de convivencia social. Yo creo que más o menos este es el resumen de lo que sería este salafismo que pretende, cuáles son su sustrato ideológico y cuáles son sus antecedentes históricos. Muchísimas gracias, Hussain. Vamos a continuar con Hanan Serrouk. Placer también tenerla con nosotros. El placer es mío. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Fundación Disenso por esta oportunidad de compartir reflexiones.
por iniciar un diálogo ante cuestiones que, como se ha dicho en las anteriores ponencias, está vetado, censurado hoy en día, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad, en el sentido de que el tabú se ha convertido en tabú, presionado por los políticos de las izquierdas, a hablar de una realidad que se ha querido mantener al margen. ¿Por qué? Porque hablar de esta realidad pone en evidencia el fracaso estrepitoso de lo que han sido los discursos que llamamos buenistas, la diversidad cultural, la multiculturalidad, y que se han evidenciado el gran fracaso por generar segregación por colectivos, ¿no? Y como bien ha comentado el compañero, es esta idea de generar colectivos que vienen financiados por los grupos de hermanos musulmanes y reforzados por la debilidad europea del discurso multiculturalista, lo han encontrado el terreno totalmente allanado, aplanado, ¿no? Quisiera recalcar en el ámbito de lo que son los hermanos musulmanes, el fundador Hassan al-Banna, cómo consigue coger fuerza, y ese proyecto que empezó en 1928 al día de hoy sigue presente, ¿no? Su gran logro, su capacidad de captar seguidores, adeptos, ha sido estar en esos ámbitos donde el sistema no llega, debido a gobiernos y acciones políticas fracasadas. Ellos se presentan como una alternativa, ¿no? Y el argumento en aquel entonces es nuestro sistema de desigualdad, de pobreza, existe porque nuestros líderes y dirigentes políticos se han aliado con el occidental, con los ingleses, se han alejado de nuestra fe y de nuestra moralidad. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestros principios y regirnos por la ley islámica, ¿no? Eso es, aparte de la trayectoria que tuvieron, digamos, de altibajos en la historia, de persecuciones, que les llevó a expandirse buscando refugio en primer lugar en Europa y en otros países árabes, al mismo tiempo surgió una rama en las universidades que es la Yihad Islámica, un grupo universitario que se transformó en el brazo armado de esa ideología sociopolítica totalitaria, ¿no? Por eso me hace mucha gracia muchas veces cuando ha habido un atentado que simplemente sale el titular, atentado yihadista, ¿no? Pero en todos estos años pocas veces nos explican esta definición, a qué movimiento representa y a qué responde, ¿no? La instauración, perdonad que voy rápido, pero estoy intentando condensar. Se te entiende perfectamente, este movimiento yihadista que acaba sentándose en Europa, ¿de qué forma lo hace? Pues, como ha comentado el compañero, con muchos fallos, ¿no? El primer fallo es que Europa, sin ver lo que estaba pasando en los países árabes, los acoge como perseguidos políticos, perseguidos ideológicamente, les da refugio, los considera refugiados, asilados políticos, y se centran, ven que Europa, el flujo migratorio le es muy interesante por dos cuestiones. Primero, por expandir e internacionalizar la ideología y la causa. Y la otra cuestión es que tenían capacidad de recaudar fondos. Es decir, a medida que se trabajaba la comunidad y les recordaban que no se tenían que occidentalizar, al mismo tiempo servían para recaudar fondos, ya que si en el país de origen les apretaban a nivel económico, tenían esta opción, ¿no? ¿Cómo funcionan actualmente? Porque sigue presente esta dinámica a través de lo que son las redes de da'wa, ¿no? Que son redes de proselitismo entre los jóvenes, y no pensemos que solamente van a los jóvenes en el ámbito marginal,
jóvenes con dificultades, no. El objetivo es llegar a conquistar y dominar el mapa político en Europa y en los diferentes países europeos. Por lo tanto, sus estructuras, aparte de trabajar en los barrios para estar controlando las familias y la primera infancia a través de las madrasas, sino también con organizaciones que están instauradas e interactúan en las universidades. ¿Por qué? Se trata de captar talento académico y que ese talento académico formado en nuestras universidades de toda Europa tenga el suficientemente conocimiento, dominio del entorno, pero a más con esa pertenencia a una identidad política, religiosa y cultural reforzada. En este sentido, quiero destacar, en Cataluña tenemos las Juventudes Multiculturales Islámicas, que es un claro ejemplo porque funcionan de la misma forma, utilizan el mismo método que Hermanos Musulmanes, ¿no? Dinámicas de relación, fomento de la identidad cultural, la participación en los espacios sociales y especialmente políticos, ¿no? En ese sentido, las fisuras que van surgiendo en los países, ellos las saben aprovechar de manera muy inteligente, ¿no? Tanto es así que generan el debate de la pertenencia de los jóvenes a la actividad política desde tempranas edades, en los inicios del bachillerato, para que vayan normalizándose. Por otro lado, también creando campañas, la última más reciente, la que tenemos actualmente ahora vigente desde hace unas semanas, es la detección de las conductas racistas, xenófobas que pudieran tener los cuerpos y fuerzas de seguridad a la hora de identificar a alguien, ¿no? Piensen que en este manual está esta organización, que su logo es una imitación modernizada de lo que es el logo oficial de Hermanos Musulmanes, por lo tanto penetran en este discurso y condicionan la actividad sociopolítica en nuestro país. La otra cuestión que han conseguido, y es otra campaña reciente que hoy el Consejo Europeo la ha retirado, es el hijab. Hijab no es una cuestión menor. Es un instrumento que Hermanos Musulmanes lo ha tenido como una espada, porque es un símbolo de identificación. Aquella mujer que lleva el hijab, aquel entorno social de la presencia del hijab, es una muestra de sumisión y reconocimiento de pertenencia a una ideología. Podemos pensar que pueden ser estructuradas. Las redes de Dawa están estructuradas, tienen vías de financiación internacionales. Podemos destacar especialmente Qatar Charity, que es una organización que financia específicamente los movimientos de hermanos musulmanes con cantidades importantes de dinero, o que ha comprado también Paris Saint-Germain. En ese sentido, para ellos el instrumento del hijab supone que donde llega esta mujer con el hijab han ganado terreno, está presente su ideología, van marcando el espacio. Y por otro lado, si el vídeo que incomoda, pero que hoy lo podríamos estar viendo, ¿no? Cuando Nasser toma el poder y dice: me he reunido con hermanos musulmanes, y le piden que todas las mujeres lleven hijab, y él responde riéndose, rechazando ese planteamiento, diciendo: si usted no ha conseguido que una joven se ponga un hijab, ¿cómo yo voy a hacer con 10 millones? ¿No? Bueno, pues digamos que actualmente han conseguido globalizar el hijab, internacionalizarlo y entrar en las instituciones europeas. Por lo tanto, la presencia y la injerencia de la política islámica es evidente y clara, ¿no? Por otro lado, el proceso está muy avanzado. Por ejemplo, han surgido partidos políticos, ¿no? Le Démocrate Islamique de Francia, Sharia for Belgium en Bélgica. Entonces, uno de los primeros retos que tenemos es que
la dimensión del problema, los políticos no acaban de hacer frente a ello. Especialmente porque es reconocer el fracaso de lo que ha sido la multiculturalidad, la diversidad y el reto y el peligro en que nos estamos enfrentando no es tan solo que se cometa un atentado, sino que en un futuro muy próximo dirigentes de organizaciones o líderes de países europeos estén vinculados y asienten en un país europeo, sea dirigido a través de los principios de la ley islámica, ¿no? Ese es el principal objetivo de los hermanos musulmanes, ¿no? Luego, después de los hermanos musulmanes y la corriente salafista, que algunos no pertenecen de manera oficial, que se ha ido expandiendo, su principal dinámica de trabajo es el discurso de no contaminarse del occidental, estar atentos a rechazar todo aquello occidental. Ese es el elemento común, tanto los salafistas, hermanos musulmanes y cualquier corriente islámica que su anhelo es regirse por la Sharia, es que consideran que la democracia occidental y la cultura es el enemigo y el que corroe su moralidad, y es quienes han traído destrucción, y así lo plantean, ¿no? Por eso su principal proyecto siempre ha sido estar, por un lado, cerca de las familias, visión política, construcción identitaria, muy cohesionada bajo este amparo de la Sharia, y especialmente normalizar su presencia, ¿no? Yo, anécdotas que he ido viviendo en un evento en el Centro de Arte Contemporáneo organizado por uno de estos grupos, a medida que llegaban los asistentes, se iban sentando mujeres a un lado, hombres a otro, de manera espontánea, ¿no? Y los demás asistentes de otros ámbitos, de otras corrientes, les parecía normal, nadie lo cuestionó y lo han normalizado. Hoy en día, por ejemplo, nos parece normal o hemos asumido que una mujer lleva el hijab libremente. Nunca es libre, no existe la libertad, no existe la libertad de la mujer. Hay un modelo que seguir, hay una doctrina a que obedecer, y el principio de libertad y de igualdad no está contemplado. Y en esto, cuando iniciamos el debate del hijab o no hijab, que es el arma de la hermandad, aquí olvidamos nuestros propios principios básicos, ¿no? que es un instrumento de abuso infantil y que está en las escuelas, ¿no? El caso más flagrante que nos afecta al conjunto del país, y recientemente salió en los medios de comunicación, es la conducta y la financiación y desvío de fondos de la Comisión Islámica Española, que ha financiado a grupos armados y que han sido detenidos. Piensen ustedes que actualmente son los interlocutores con el actual gobierno para instaurar la asignatura del Islam en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué valía o referencia o principios son los que están rigiendo y los que han entrado en nuestra escuela? De alguna forma, a lo largo de la historia, aquella idea, aquel inicio de Hassan al-Banna se ha mantenido, y podríamos decir que ha tenido un cierto éxito, ha permanecido en el tiempo, se ha desarrollado y ha perfeccionado sus mecanismos de penetración en la sociedad, y a pesar de haber sido perseguidos en sus países, han conseguido internacionalizar la causa, ¿no? Muchas veces, cuando se habla de los atentados que se cometen por grupos yihadistas, algunos dicen, no, es que la principal víctima numéricamente son los musulmanes.
Pero esos musulmanes que han muerto, nadie se pregunta realmente qué es lo que les llevó a ser objetivo de estos terroristas. Pues básicamente anhelaban los principios básicos de una democracia, de una libertad que nosotros actualmente disfrutamos y por la cual nos hace especialmente vulnerables y objetivo prioritario de estas organizaciones. Hasta el atentado del 11 de septiembre iban trabajando de manera sigilosa, silenciosa, no se hacían especialmente visibles ni destacaban. Los ataques del 11S lo que hicieron fue que demostrar la importancia también y el impacto mediático, el resultado, el éxito que podía darles atentar en Europa y en las sociedades occidentales, ¿no? Y de ahí se activan de manera importante todos los atentados que han llegado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos normalizado esa lucha en los países de origen y por lo tanto ya no tenían ese impacto, y la población europea que estaba vinculada a la hermandad musulmana necesitaba esa promoción, necesitaba reforzar esa idea de la lucha de que existe un conflicto identitario, una persecución ideológica, y estos atentados les da esa razón, les argumenta ese leitmotiv para seguir, ¿no? Y yo quisiera acabar haciendo una reflexión respecto a lo que nos expone estos movimientos, ¿no? Y haciendo referencia especialmente pues, a la realidad que hay en Francia, ¿no? Francia, todos los conocemos, hemos oído hablar de esos guetos, de esas zonas no-go, de ese estado paralelo, ¿no? Y que es la conclusión y el resultado final de estas políticas de la multiculturalidad, la diversidad, el no entender la dimensión y el peligro donde estaba realmente, ¿no? Aquí, de alguna forma, algunos creen que bueno, pues, numéricamente no es tan importante, posiblemente no tenemos la historia que tiene Francia, pero sí que empiezan a, no es que empecemos, sí que existen estos guetos aquí también, sí que existen estas zonas no-go y que van creciendo. Por una cuestión muy sencilla, hemos repetido el mismo modelo que ha tenido la historia de Francia. La baja natalidad, la demografía, que hay en esos guetos respecto a la demografía, el número de la natalidad del conjunto del país es alarmantemente diferencial. Es decir, mientras que en esos guetos, y ustedes podrían ver el índice de natalidad de Francia entre los años 80 y 90, y en esos guetos cómo era el índice de natalidad y el perfil de las madres, algo que actualmente se está repitiendo en nuestro país. Es decir, que en determinados núcleos urbanos tenemos un índice de natalidad brutal, mientras que en el resto del conjunto del país casi es nulo. Esto, dentro de unos años, no muy lejanos, empezaremos a convivir con estos retos y este peligro real. Muchas gracias, Hanan Serroukh. Y terminamos estas primeras 3 intervenciones con Santiago Mucio, por favor. Gracias, Rebeca. Bueno, primero les debo una disculpa. Empezamos tarde por mi culpa. Pensaba que intervenía a las 6, así que estaba terminando de preparar mi intervención, por lo cual, como no pude terminar de prepararla, va a ser razonablemente corta. Mejor para todos ustedes. Terminó Hanan hablando de Francia. Bueno, yo vengo de Francia, así que voy a ser tal vez mucho más pragmático, mucho más terrenal, hablándole de cosas carnales, más de lo que han hablado ustedes dos, que han hablado más de la historia y del movimiento de infiltración del Islam político en Europa. Antes de dedicarme a eso, quiero agradecer muchísimo a Disenso, a todas las personas que han trabajado y que han trabajado muy fuerte para organizar esta jornada, que creo que y decirles que estoy muy contento de estar acá con ustedes, es una verdadera alegría. Yo creo que no nos damos cuenta hoy de la importancia histórica
que tendrá esta jornada para el futuro. Creo que es un hito en la historia de España y puedo adelantarme en la historia de Europa. ¿Por qué? Porque en un mundo que le da las espaldas a la verdad, lo que decía Ortega Smith hoy a la mañana, que nosotros veníamos aquí para decir y pregonar fuerte la verdad, ¿no? Una voz, para ser una voz tal vez en el desierto de la hegemonía intelectual europea. Es muy importante que haya voces disonantes que digan la verdad. Y así mismo nos parezca que esa voz es una voz que grita en el desierto, que no tiene mucha fuerza, por el simple hecho de decir la verdad, es una voz que tiene mucha más potencia que la que nosotros le podemos dar. Así que primero, antes que nada, ratificar mi compromiso con ustedes y agradecerles por el inmenso esfuerzo de organizar este tipo de jornadas. Después, un segundo punto, 2 advertencias que creo que Occidente no las ha tomado demasiadamente en claro y muchas veces siquiera las ha escuchado, porque a veces tenemos oídos y no queremos oír. Las advertencias son primero de los patriarcas caldeos, que dijeron: lo que está ocurriendo aquí en nuestras tierras pronto va a ocurrir en Europa. Es una advertencia muy fuerte, cargada de significado, porque no era alguien que nos estaba diciendo eso a las 3 de la mañana sentado en un bar tomándose una cerveza, sino que era alguien que nos dice eso después de haber visto los pueblos de ellos viviendo un verdadero martirio. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es la del cardenal Boutros Ghali, que dijo: Europa no se da cuenta del drama que está golpeando sus puertas. Hace un siglo había 20% de cristianos en Medio Oriente. Hoy apenas llegamos al 2%. Creo que esas 2 advertencias Europa las debería incorporar y las debería tener muchísimo más presente a la hora de abordar estos temas y a la hora de abordar el Islam político. Bueno, hablamos de salafista, hablamos de hermanos musulmanes. Yo voy a hacer no voy a hablar de los musulmanes, voy a hablar del Islam. Yo creo que hay musulmanes que pueden vivir su fe en armonía en Europa, pero voy a hablar del Islam y del Islam político. Creo que el Islam político es incompatible con lo que es o lo que fue, y también vamos a hablar de Europa al final, lo que fue la civilización europea hoy en día. ¿Por qué? Por varios motivos. El primer motivo, porque hay que entender que en el Islam distingue tiene una concepción, una cosmovisión del mundo en el que distingue el mundo en 2 partes diferentes. Tenemos el Dar al-Islam, que es la tierra del Islam, que es la tierra de los creyentes, y tenemos el Dar me vas a poder dar. Al-Kufr. Exactamente, que es la tierra de los infieles y la tierra que tiene que ser conquistada para el Islam. Ya tenemos ahí un primer programa político. As-Salbana, quien fuera el fundador de los hermanos musulmanes, decía: creo que la bandera del Islam debe dominar el mundo y que el deber de todo musulmán consiste en educar la humanidad según los preceptos del Islam, ¿no es cierto? Y existe en el Islam algo que es totalmente incompatible, creo yo, con nuestra civilización occidental, que son primero que tenemos un error conceptual cuando nos referimos al Islam, porque en Europa cuando hablamos del Islam tenemos tendencia a hablar del Islam como si fuera una religión. Y el Islam no es solo una religión, el Islam es mucho más que una religión. El Islam es un sistema religioso, pero también es un sistema judicial, también es un sistema económico y también es un sistema social. O sea que el Islam engloba toda la vida de la sociedad, de la comunidad, de la Umma, de la comunidad de los creyentes. Y hay 2 cosas que son imposibles de hacer en el Islam y que realmente provocan un problema a la hora de su venida en Europa. Y las 2 cosas son las siguientes. Primero, es incapaz de distinguir entre lo político y lo religioso. No existe distinción entre lo político y lo religioso, como sí puede existir en países europeos. Por ejemplo, en Francia tenemos una estricta separación entre la laicidad y la cosa pública. En el Islam eso no se puede hacer. Y después, la otra prohibición fuerte del Islam es que un musulmán no puede dejar el Islam. No se puede convertir, ya sea en ateo, convertirse a la religión católica o convertirse a otra religión, porque se convierte en un apóstata, y un apóstata
tiene una pena de muerte sobre su cabeza. Esas son las dos prohibiciones que me parece que en el corpus del Islam realmente presentan un verdadero problema a la hora de verlos a la luz de nuestra civilización europea. El otro punto son tres desigualdades que también están implícitas en el Islam, y que son las siguientes. El creyente es superior al no creyente. El hombre es superior a la mujer y el hombre libre es superior al esclavo. Tenemos tres desigualdades fundamentales que existen, que están fijadas en las normas del Islam y que no son absolutamente incompatibles con nuestra manera de ver nuestra vida en Europa. En lo que al Islam político se refiere, bueno, podemos hacer distinciones. Estas distinciones pueden ser más o menos sutiles. Hay poco tiempo, así que voy a darles dos grandes distinciones sobre el Islam político que creo que son razonables de retenerlas. Tenemos un Islam político que podemos llamar moderado y tenemos un Islam político que podemos llamar radical. El Islam político moderado está de acuerdo con otro principio de base del Islam, que es la Sharia es la constitución del reino. En la pirámide de las normas jurídicas está la Sharia. Y el Islam moderado está de acuerdo para hacer un Estado teocrático, fundado en la Sharia, y no acepta o rechaza el modo de vida occidental. El Islam político radical es igual. Está también de acuerdo para fundar un Estado teocrático, fundado en la Sharia, y no acepta el modo de vida occidental. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Las diferencias entre los dos, entre moderados y radicales, están en los medios de acción que pueden poner en obra. Los moderados los encontramos financiados generalmente por Qatar, son los hermanos musulmanes que bien explicó Hanna cómo se están difundiendo despacio en el interior de nuestras sociedades, cooptando espacios, ya sea primero por la fuerza de la natalidad, como lo había dicho Gaddafi, ¿no? Que Europa se volvería musulmana por la fuerza de la natalidad, por el vientre fértil de sus mujeres. Segundo, también tomando espacios en administraciones, en movimientos políticos. En Francia, creo que en España también ha ocurrido, y eso me fue contado por amigos míos militares que habían estado en el Malí, y que soldados de su tropa no han querido ir al combate contra hermanos de ellos. Esto lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo vivimos desde hace un par de años. Bueno, esa es la infiltración lenta del Islam, ¿no? Que es la de los hermanos musulmanes. El Islam radical, que es el Islam que está más bien financiado por Arabia Saudita, entre otros países, es el que considera que la revolución musulmana la revolución islámica tiene que tener lugar de manera más radical, más rápida, más violenta, y el exponente en el mundo es hoy Daesh, ¿no? Ahí tenemos la diferencia, creo yo, o tenemos al menos un cuadro de lo que representa hoy el Islam político en el mundo. Lo hemos visto, este sistema, creo yo, es totalmente incompatible con lo que otrora vez fuera la civilización occidental. Y digo lo que fuera otra vez, porque escuchamos hoy a la mañana José Javier Esparza hablar de Saint-Denis. Saint-Denis, que es este lugar en Francia donde hay no es el único. Hay que saber que hoy en Francia hay 750 lugares que se llaman zonas de no derecho. No son zonas de no derecho. Son zonas donde no rige la ley de la República Francesa, que es algo totalmente distinto. Rigen otro tipo de leyes, la ley del más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte en esas zonas? En esas zonas el más fuerte es generalmente el caid local que vende droga, que está apañado generalmente con los salafistas que le proporcionan una doctrina a las personas que utilizan y se retroalimenta, porque uno utiliza la doctrina y el otro utiliza la financiación por el narcotráfico. Y funcionan muy bien juntos. Tenemos 750 zonas de no derecho hoy en Francia. En Saint-Denis, que hablaba José Javier Esparza hoy a la mañana, es una ironía de la historia. En ese lugar está enterrado Charles Martel, Carlos Martel, quien fuera el que detuviera
a los musulmanes en Poitiers en 732. Él está enterrado en la basílica, que es el mausoleo de los reyes de Francia. Hay que saber que cuando uno llega a la basílica, primero no está indicada, si ustedes quieren ir alguna vez a hacer la experiencia de ir a París e ir a Saint-Denis, y cuando le piden a un habitante del lugar, me ha pasado, salí del subte y le pedí, ¿dónde está la basílica? Entonces se dio vuelta y me dice, acá. Y me di vuelta y vi Centro Comercial La Basílica, ¿no? Centro Comercial. Y le dije, no, esta basílica no, la otra. Me dice, no sé si hay otra basílica acá, no hay otra, la única basílica es esta. Y en realidad en ese lugar se llaman, a la que fuera la basílica de Saint-Denis, la llaman la Bella Extranjera, ¿no? El mausoleo de los reyes de Francia hoy está en Francia en tierra extranjera. Es bastante espeluznante tomar consideración de esto. ¿Qué hace que pueda prosperar este Islam político en Europa? Bueno, creo que podemos dar tres factores. El primer factor es que las comunidades musulmanas son comunidades que están en pleno crecimiento por la fuerza de la natalidad que ellos tienen. El segundo factor es que los estados europeos también se hayan debilitados por la pertenencia a la propia Unión Europea, porque las élites de Bruselas han elegido no de defender a sus pueblos, sino que han hecho la elección de defender el Tratado de Schengen, que prohíbe a los pueblos de defenderse ellos mismos poniendo fronteras naturales. Me acuerdo hace unos años, nuestro encuentro se llama Frontera Sur, y me acuerdo que hace unos años cuando volvía de Argentina, cuando uno, no sé si está todavía hoy ese cartel, pero saliendo del aeropuerto había un cartel del Ministerio de Migraciones que decía, las fronteras unen, las fronteras unen. Y es cierto, las fronteras unen, no están hechas para dividir, las fronteras están hechas para unir, para dejar la posibilidad de una puerta, de entrar en la casa de uno, ¿no? Y para poder también preservar su país y para poder dar lo mejor de su país, de proyectar lo mejor de su país hacia el extranjero. Bueno, hoy si decimos eso, en Europa somos xenófobos, racistas, bueno, todos los motines que se nos pueden, todas las palabras que se nos pueden achacar se nos van a achacar. Pero esa es una realidad. Y el último factor, creo que las élites europeas. Y en las élites, como bien lo precisaban hoy a la mañana, están los gobernantes, pero no solo los gobernantes, también los medios de comunicación, también los financieros, también los empresarios, también las autoridades eclesiásticas, muchas veces metidos en esas élites, son cobardes. Tienen un miedo fundamental que es de ser tratados de islamófobos. Tienen un miedo fundamental que es de ser tratados de racistas. Tienen un miedo fundamental de ser tildados de ultras, de extrema derecha por el sistema. Entonces, como son cobardes, ¿qué han hecho? Pues han abandonado sus pueblos a sus miedos. Nos han abandonado, porque bien lo explicaban también hoy a la mañana, los primeros que sufren de la llegada de estas olas migratorias en Europa no son las élites, es la gente común. Es la gente común que no puede dejar a sus hijas caminar solas por las calles a la noche. La gente común que ve que se cierran sus negocios mientras hay dinero que es repartido muy fácilmente a todos los que vienen a golpear a la puerta. Bueno, creo que estos tres factores están permitiendo la llegada de toda esta submersión europea. Y hay una última cosa, ya después paro porque creo que el tiempo está, pero una última cosa sobre la que me parece también importante. Europa es una civilización, o fue una civilización, es nuestra casa común. En una casa hay generalmente un hogar, hay un fuego que se mantiene, que reconforta, que da calor. Y eso fue lo que hizo Europa a lo largo de muchos siglos y a lo largo de muchísimas generaciones. Hoy tenemos élites que quieren pervertir totalmente al hombre europeo, transformándolo en un solitario solidario, en un hombre solo, abandonado frente al mercado, para convertirlo en un consumidor más fácil, solitario frente al mercado y solidario
frente a los dictados y a los nuevos mandamientos globalistas que pueden resumirse en uno solo, que es preservar el planeta. Entonces, preservamos el planeta, pero no preservamos más nuestros pueblos, no preservamos más nuestros hijos, no preservamos más las futuras generaciones, no preservamos más los débiles, los que sufren, los que necesitan nuestra ayuda. Creo que estamos también en una crisis de identidad muy fuerte en Europa, en la que hay muchísima gente que ya no es heredera de nada. Nació muchas veces no de padres, sino de progenitores, que no les han dejado nada. Y la voluntad de las nuevas élites europeas es que vivamos sin gloria y que nos muramos que a nuestra muerte no dejemos ninguna descendencia. Que vivamos totalmente solos para nuestros placeres, los placeres más apremiantes, más acuciantes, pero eso es todo. Bueno, yo creo que efectivamente, como lo decía también José Esparza, no quiere suicidarse en ese suicidio colectivo de Europa, y nosotros no estamos, si estamos hoy aquí, es que no estamos dispuestos a suicidarnos, pero tenemos también que tener conciencia que el problema no es solo el Islam político. El Islam político es un verdadero problema, pero el problema también está en el vacío estructural de Europa y de las generaciones europeas jóvenes. Y el vacío, ¿qué pasa con el vacío? El vacío siquiera se conquista, el vacío se llena con algo nuevo. La naturaleza tiene horror del vacío. Si dejamos un vacío en algún lado, vamos a encontrar otra cosa que lo puede llenar. Y creo que hoy a la mañana alguien hacía alguna pregunta, bueno, pero ¿cuál es la solución? No sé si hay soluciones, habrá soluciones. De hecho, tal vez la reinmigración es una solución. Verán ustedes, nunca se aplicó, mentira, se aplicó en Argelia. Después de la guerra de Argelia en 1960, 1 millón de colonos franceses que vivían en Argelia fueron reenviados a Francia. Por más que tenían 3, 4 y más generaciones, que todos sus muertos estaban enterrados en Argelia, se volvieron a Francia. Tal vez es una solución, pero hay una solución que está adentro de nosotros y que no tenemos que perder nunca, que es la solución de la esperanza. No podemos perder la esperanza. Nosotros somos europeos, hijos de Europa, cristianos, y no queremos que en Europa deje de brillar ese sol del cristianismo, que como decía un genial escritor inglés, Belloc, decía, ahí donde brilla el sol del cristianismo encontramos amor, amigos, risas y buen vino. Y creo que eso es para lo que tenemos también que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago Mucio, también por su intervención. Yo creo que los tres han explicado de una manera muy buena, muy detallada y muy clara pues, cómo se ha implantado, cómo se sigue, continúa implantando ese Islam político en Europa. Y precisamente Santiago Mucio, yo creo que contestaba la pregunta que probablemente todos nos estemos haciendo, y es qué soluciones existen, ¿no? Sobre todo también en el caso francés y en los casos que se puedan expandir al resto de países de Europa. Hussein Labras. Bueno, yo creo que aquí en cuanto a soluciones, antes Santiago habló del Islam moderado y el Islam radical. Yo le llamo el salafismo de palacio y el salafismo que quiere ir al palacio, porque al final es la misma ideología, independientemente que se llamara hermandad musulmana, se llama salafismo wahabita, se llamara la jurisprudencia imperial, como la llamo yo. Y cómo estos han terminado pues, tergiversando absolutamente todo, incluida la historia. Ellos hablan de un califato universal, cosa que jamás existió en la historia. De hecho, había 3 califatos peleándose entre ellos, el califato fatimita contra la Abásida contra los Omeyyad al-Ándalus. De hecho, Harún al-Rashid era aliado de Carlomagno contra el califato al-Ándalus, eso es lo que hay en la historia, pero nunca jamás existió tal califato universal, pero ese es el mito del discurso salafista. Pero hay otro discurso que lleva también 1400 años, pero siempre, cada vez que se alza, vuelve otra vez a ser soterrado una y otra vez, quizás porque nunca ha casado con ningún poder a lo largo de estos 1400 años. Y es el reformismo constante que el califa Mutawakkil enterró para siempre, y cada vez que ha intentado regresar se le ha vuelto a enterrar de nuevo.
Y este reformismo es el que es la única, uno de los elementos, uno de los discursos que puede acabar con el discurso salafista, cosa que está llegando a cierto éxito en algunos lugares en Norte de África y en Asia. En el caso de Túnez, concretamente, hace no mucho tiempo se alcanzó una legislación histórica, y es la cuestión de la herencia, igualar la herencia entre varones y mujeres, que de acuerdo a la escolástica imperial o al salafismo, como el término que le queremos dar, eso era algo intocable. Es decir, que una mujer herede lo mismo que un varón, eso es un sacrilegio. ¿Cómo lo han hecho los tunecinos? Pues recurriendo otra vez a ese legado histórico silenciado, que es el reformismo que siempre ha estado ahí, pero que yo diría ahora mismo probablemente 100 autores, nadie sabría decirme quiénes son, ¿no? Ni Mohamed Abdu, Hassan Fahd al-Maliki, etcétera, etcétera. O sea, hay cientos y cientos de autores durante más de 1400 años que han intentado luchar contra ese discurso, pero que no han tenido la suerte de contar con un poder político que les apoyara. En Europa, las comunidades musulmanas son objeto como objetivo de este discurso salafista, pero que en los últimos años sí es cierto que está emergiendo un discurso reformista que puede ser un instrumento interesante para contrarrestar esta influencia salafista, ya que este reformismo no cree en el Islam político, es decir, no cree que la religión tenga que ver con absolutamente nada con la política, no cree en el sentimiento de superioridad de entre creencias o tradiciones, no cree en el sentimiento de superioridad de hombres y mujeres, etc. Y este movimiento está calando interesantes, o sea, en bastantes sectores sociales, en más de un lugar en el mundo, y cada vez tiene mayor crecimiento. Personalmente sí conozco el caso de tunecino y el caso egipcio. Después del golpe de Estado en Egipto, cuando llegaron las hermanas musulmanes al poder, la sociedad egipcia, cuando vio solamente un año de gestión, un solo año de gestión, lo que supuso para la sociedad egipcia, se multiplicó el sectarismo, se multiplicó la cantidad de canales de proselitismo salafita, se multiplicaron como setas, y la degradación del funcionamiento del Estado mismo, ¿no? Tras el golpe de Estado en Egipto, pues las autoridades egipcias es la primera vez en la historia que dan oportunidad a un discurso reformador que ven en él una posibilidad de que de aquí a una serie de décadas pueda sustituir un discurso que ya no les sirve, que es el discurso salafista. Si ya no les sirve en Egipto, mucho menos nos puede servir aquí en Europa. Entonces, para mí uno de los elementos que podría ser parte, no único elemento de una solución, es conocer que existen más discursos alternativos que sí pueden ser compatibles con nuestro estilo de vida. La otra cuestión, evidentemente, es la gestión y administración de lo que habló antes Hanan, que el organismo que se encarga de ser el interlocutor de la comunidad musulmana con el Estado, sea a su vez el mayor representante de una ideología totalitaria como la hermandad musulmana, que al final acabamos, como bien señaló, este año pues, se tiene que juzgar a los líderes de este organismo como financiadores del terrorismo en Oriente Medio. Así que sería interesante que las administraciones y los políticos primero conocieran en profundidad cuál es la realidad de esta ideología, cómo se utiliza la estructura del Estado de Derecho a través del asociacionismo, la libertad de creencia, la libertad de asociación, etcétera, cómo estos van creando sus propias estructuras de un Estado prácticamente paralelo, y en vez de pues ponerle un coto a eso, pues lo que observamos sorprendentemente es que además son subvencionados por parte del propio Estado. Y eso evidentemente no ayuda. Así que hay muchos puntos que habría que analizar con detalle y con bastante rigor para ver dónde se pueden encontrar las soluciones, porque soluciones, a verlas,
águilas. También Sí, hemos hecho referencia a las... Si puedo intervenir sí, simplemente rapiditos, que vamos muy cortos rápido, de tiempo, Santiago. Por supuesto que hay que favorecer todas las corrientes que pueden liberar una interpretación teológica contextual y actualizada del Islam. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que esas corrientes hoy son absolutamente minoritarias, desgraciadamente. Pero por supuesto que una de las maneras de trabajar sería de tratar de acrecentarlas y darles más existencia, más. Pero bueno, hoy son corrientes, hay que comprender que son corrientes que son minoritarias. Los aliados de Francia en Medio Oriente son Qatar, bajo la presidencia de Sarkozy, que tenía sus entradas en todos los palacios y todos los emires, amigos de todos los emires locales, y bajo la presidencia de François Hollande, en los Emiratos Árabes. Entonces, crea un problema. Hay un problema que hay que tomarlo, hay un momento que hay que tomar el toro por las astas y decir, bueno, esto no. Hoy en Francia no hay datos sobre la cantidad de islamistas radicalizados que existen. No hay datos oficiales. Los servicios de inteligencia, ellos sí tienen datos, pero no los comparten. Pero les voy a dar un dato que fue dado por una persona que es muy querida acá en España, cuando era ministro del Interior en Francia, hace ya 6 años, en 2015, que se llama Manuel Valls. Que bienvenido esté en España y que se quede, sobre todo, lo guardan ustedes. Manuel Valls, cuando era ministro del Interior en Francia, dijo en una conferencia que había más de 200.000 islamistas radicalizados en Francia, sabiendo que en 1990 había apenas unas decenas. 2015, más de 200.000, de los cuales 12.000 no son islamistas radicalizados, son el reactor nuclear del islamismo radicalizado. 12.000. Es una fuerza armada en el territorio, es un enemigo en el territorio. Y ese es un problema que algún día vamos a tener que resolver. Hanan, yo quisiera aportar un punto que hasta ahora en lo que llevamos de Congreso no se ha abordado. La cuestión de la ley de extranjería es un instrumento que puede ser útil o puede ser un instrumento mal utilizado, como está sucediendo hasta día de hoy, ¿no? En los países árabes, las corrientes que van en contra del totalismo islámico se ven como algo legítimo y necesario para avanzar hacia una posible democracia, hacia un posible desarrollo social y político, y no se consideran racistas, ni mucho menos, sino que lideran el anhelo de una democracia plena, ¿no? Cosa que aquí, cuando uno cuestiona de la misma forma y que intenta crear una contranarrativa útil y práctica, se le cataloga de racista, extremista, etc. Y obviamos que el instrumento de la ley de extranjería, que podría ser muy útil en el sentido de que Europa tiene que empezar a hacer frente al enemigo y tener recursos para, evidentemente, cerrarle las puertas o expulsarle, no lo está haciendo. Al contrario, no se aplica la ley de extranjería, ¿no? Y por otro lado, otro de los elementos que está siendo totalmente corrosivos hacia nuestro modelo de vida, contra nuestra democracia, también está el valor que le damos y las garantías y protección que le damos a la concesión de la nacionalidad. Cuando se concede la nacionalidad española o cualquier nacionalidad, luego ese derecho es muy difícil de retirar, por no decir imposible. ¿Qué sucede? En el caso, uno que salió en los medios de comunicación, que seguramente ustedes tendrán presente, en el municipio de Sal, un líder salafista que gestiona recursos que llegan de Qatar, que han llegado de Arabia Saudí, creando toda una red de proselitismo en el municipio de Sal, y se le tenía bajo lupa por sus vinculaciones con grupos extremistas y armados, se detiene el proceso suyo de solicitud de nacionalidad cuando tiene día y hora para jurar la bandera. Y presenta un recurso, pero porque aquel día un funcionario estaba atento y hubo una coordinación y se le paró.
al mismo tiempo que él presenta el recurso, se inicia toda una campaña diciendo de que se viola sus derechos, de que es una reacción racista. No era una acción racista, era una acción de defensa hacia una defensa de seguridad nacional. Señores, la nacionalidad no se debe utilizar como un instrumento, un cromo de intercambio, sino darle el valor y la importancia que tiene, entender que es un honor ser español y proteger ese sentimiento, cosa que se ha diluido en este concepto de globalización. Y aquí es nuestra gran debilidad, donde tenemos que poner énfasis, donde tenemos que reforzar estas leyes de extranjería como instrumento de freno, donde se tiene que empezar a ejecutar las expulsiones que son propuestas. Este año, en el último año que se hizo pública las propuestas de expulsión, solamente se han llegado a ejecutar un 9,5% de todas las que se proponen y que son argumentos bastante sólidos. Por lo tanto, la ley de extranjería no se aplica. La concesión de la nacionalidad española, los parámetros y los indicadores con los que se concede la nacionalidad no están supervisados ni puestos en valor, que es uno de los mecanismos que tenemos de defensa. Y por otro lado, la contranarrativa activa, directa, estar ante la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos, acompañar y tener presente nuestra infancia, la estamos delegando y dejando en estas organizaciones, como he dicho, que forman parte de Da'wa, que al final están tejiendo y expandiendo su ideología. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Marruecos, en Túnez, es normal luchar de manera activa, aférrima contra este extremismo y aquí lo catalogamos como una acción racista? Forma parte de la censura contra nuestros propios principios y ataca nuestros valores y ataca la propia democracia el querer mantener un marco común de convivencia. Si no hay ese marco común de convivencia, todo lo que está fuera es un constante ataque a nuestro modelo social y una amenaza permanente. Precisamente esa complicidad de la izquierda, que es la que también apoya, ¿no?, a esa implantación del Islam político en España, hablaremos mañana en otra de nuestras ponencias. Se ha referido también los tres a las no-go zones, a cómo en Francia existen ya cientos de ellas. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede identificar una no-go zone cuando empieza a crearse y cómo combatirla? Hussain Labras. Normalmente estas zonas siempre hay un centro que es el que dirigido por una entidad que aprovecha la situación socioeconómica del entorno, del barrio, para sustituir prácticamente los servicios del Estado, en el sentido de que se crea una red de todos aquellos que están en paro, no tienen trabajo. Al final, el centro neurálgico de la comunidad, en vez de ser el ayuntamiento, en vez de ser cualquiera de las consejerías, etcétera, se convierte en el centro religioso. El centro religioso es el que te va a conseguir trabajo, es el que te va a conseguir gestionar incluso tu documentación, es el que te va a conseguir absolutamente todo. Y por lo tanto, la orientación de ese líder religioso se convierte en líder social, líder político, líder de toda índole. Y los servicios públicos van desapareciendo poco a poco del barrio, incluida la policía local. Es decir, hasta la propia policía local va desapareciendo de los barrios y se va alejando de ese centro donde se va creando el gueto. Y a través de una relación coercitiva, de una presión, se va generando poco a poco una presión de comunidad para que todos los componentes de ese barrio se adscriban a una norma, una conducta determinada que se rige desde ese centro. Empiezan siendo algo moderado, pero acaban siendo normas vinculantes y que su incumplimiento puede tener consecuencias. Por lo tanto, es algo que empieza escalonadamente y siempre responde a una realidad de entorno degradada,
pero que todos los componentes de ese barrio comparten los mismos elementos de nivel cultural bajísimo, nivel de empleabilidad prácticamente nulo. El Estado prácticamente no interviene en ninguna de las facetas y por lo tanto se genera en esos barrios una especie de vacío. ¿Quién llena ese vacío? Pues estas ideologías y por lo tanto conectan con las diferentes comunidades y poco a poco van ganándose esas comunidades como adeptos hasta el punto de crear un entorno necesario como para meter un mini Estado en una zona fuera de control del Estado. Y es así como va evolucionando hasta llegar al momento en el que se aplican esas leyes de forma pues, vinculante, al punto en el que aquel que no la aplica pues, puede tener consecuencias. Vamos a dar paso a una pregunta del público, porque sé que muchísima gente tendrá preguntas, pero nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Hola, buenas tardes. Agradezco que se haga referencia a la ley de extranjería y ayer leí una noticia referente a un acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos que decían que querían derogar la Ley 4 de 2015, o sea, la Ley de Seguridad Ciudadana, mal llamada Ley Mordaza, en todo lo referente a la expulsión en caliente de inmigrantes ilegales. Y querían que ese acuerdo supusiese que simplemente todo ese tipo de cuestiones relacionadas con la extranjería fuesen regidas o controladas por la ley de extranjería, que es la Ley 4 del año 2000, creo recordar. ¿Qué les parece esta noticia? Que no había oído hasta el momento ningún comentario al respecto. Santiago Hanan. Hanna, te dejo contestar. El abogado me pasa la... Estaba de viaje, sí. La ley de extranjería, aparte de esa modificación de evitar que lo que llaman el retorno de evolución en caliente, yo la llamo la negación a la entrada. Debería ser negación a la entrada. No se permite la entrada. Alguien se presenta en nuestro territorio y los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país protegen. Por lo tanto, una persona que comete una ilegalidad y que estará condenado a vivir en una ilegalidad, se le impide la entrada. Por lo tanto, no es una devolución, es una prohibición de entrada que estamos en nuestro legítimo derecho. Y en esa misma línea, hace poco sucedió algo mucho más grave todavía y que realmente magnifica aún más el efecto llamada de lo que lo estamos teniendo ahora. Es que se adapta y se modifica la ley de extranjería para facilitar el permiso de residencia y de trabajo a los jóvenes definidos como menas, para que, solicitado por las organizaciones, porque consideran que el gran problema de los menas es básicamente que no acceden al mercado laboral, ¿no? Mientras que en realidad son otras cosas, ¿no? Para mí, responde esto a que la vulnerabilidad forma parte de nuestra vulnerabilidad, la falta de responsabilidad y el reconocimiento de la importancia de este instrumento que tenemos, que es la ley de extranjería, que es el primer mecanismo que tenemos de defensa. Por lo tanto, si no hay un cambio de gobierno importante y que tome la ley de extranjería como es un instrumento de defensa, es la vulneración y violación y la inutilidad que acaba siendo esta ley de extranjería se perpetuará, ¿no? En este sentido, quiero hacer referencia a que en el 1992 fue el gobierno del Partido Popular que signó un acuerdo donde permitía que un acuerdo con el Centro Cultural Islámico, que ahora quiere impartir la asignatura del Islam, donde reconoce la incorporación, basándose en la libertad de culto, la incorporación de la asignatura del Islam en nuestras escuelas. Por lo tanto, allí fue otro error
que se legaliza. Y por lo tanto, actualmente esta comisión lo que dice, no, señores, es que nosotros lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo que ustedes mismos lo tienen en las leyes, que es aplicar esta ley, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que cuando se diseñen y se apliquen las leyes se hagan de manera inteligente, inteligente y teniendo en cuenta todas los asesoramientos y recomendaciones que hacen, en este caso, los informes de inteligencia, que nos ponen en sobreaviso, no es nada nuevo. Sí, Tenemos está que dejarlo la aquí, ley Santiago. y Es que también ya la estamos... aplicación, solamente para Sí. 2 segundos, está la ley y también la aplicación de la ley, que muchas veces es lo que falla, ¿no? Porque está bien hacer leyes, leyes, leyes. En Francia, en España hacemos leyes para todo, pero muchas veces las leyes ya existen, no tenemos los instrumentos que existen, que permiten, pero de hecho no se están devolviendo los ilegales a sus países de origen.